Ya comencé la grabación, doctor. Muchísimas gracias, maestra. Muy buena tarde. Saludo con especial afecto y admiración a las personas que integran esta sesión virtual convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y esto lo digo porque, aunque no les conozco a muchos de ustedes, a otros sí, pues sé que todos tienen muy buen propósito de tomar este curso. Son personas que de alguna manera, pues estamos identificados, y digo estamos porque yo me incluyo, claro, en hacer más sólida nuestra democracia y fortalecer nuestras instituciones que tanto trabajo han costado al país a través de muchas generaciones. También estoy seguro que todos queremos para nuestra población, sin distinción ninguna, sin excepción, mejores estándares de vida digna. Entonces somos como una gran familia que tenemos metas comunes y así los veo y las veo a todos ustedes como si fuéramos familia. Por eso les saludo y las saludo con muchísimo cariño, pero también con admiración, porque todos y todas, sé que son personas muy ocupadas, son profesionistas y esto, pues su agenda está muy congestionada, su día a día. Y sin embargo, se dan el tiempo de tomar, por ejemplo, como en este caso, un diplomado que ofrece la Escuela Judicial Electoral. Eso habla de un uso racional del tiempo disponible, que es muy poco, y también de una autodisciplina que francamente merece ser reconocida. Por eso les digo que también saludo a todas las personas aquí reunidas con mucha admiración. Entonces, cuando dije con afecto y admiración, no lo dije por simple cortesía, sino porque tengo fundamento para expresarme así. Por otro lado, quiero agradecer de manera muy especial a nuestros magistrados y magistradas que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a la doctora Gabriela Rubalcaba García, nuestra directora de la Escuela Judicial Electoral, y a su grupo de colaboración, tanto técnico como académico y como administrativo, todos los cuales han confiado en mí para que imparte este tema y hacen posible esta transmisión utilizando las ventajas que nos ofrece la tecnología actual. Quiero comentarles lo siguiente. Esta presentación que están ustedes viendo en pantalla es un material hecho para ustedes, ¿sí? Para su diplomado, es de ustedes. Entonces, no les prometo hoy porque pues ya cuando acabemos es una hora avanzada y me sería difícil encontrar apoyo, pero el lunes, en el curso de la mañana, se los haré llegar a sus dispositivos a través de los buenos oficios de nuestra Escuela Judicial Electoral, que siempre ha sido pues muy solidaria, muy participativa y con la mejor voluntad para apoyarles. Entonces, esto se lo digo para que no se afanen ustedes en escribir alguna nota o en tomar alguna fotografía, esas cosas que los distraen. Este material es suyo y va a estar en sus dispositivos el próximo lunes. Por otro lado, también es muy probable que a lo largo de la explicación que demos al respecto, pues surjan dos tipos de situaciones, una duda o bien un comentario, porque finalmente ustedes tienen una enorme experiencia y si este diplomado les llamó la atención, quiere decir que les gusta ahondar en temas como la lógica. Entonces tienen lecturas, tienen experiencias personales, algunos de ustedes pueden ser hasta profesores de la materia. Entonces, a lo mejor no es una duda, sino quieren expresar algo para enriquecer la argumentación y la discusión. Entonces, no se esperen a la sesión de preguntas y respuestas, que sí, desde luego vamos a tener al final, pero no, simplemente dame a entender que quieres intervenir. Incluso nada más ve que tu micrófono esté activado para que escuchemos. Y por otro lado, yo al percatarme que alguien quiere hablar,
le cederé la palabra con mucho gusto y lo escuchamos. Así que no hay solemnidad, no hay formalidad. Estamos entre amigos. Ahora bien, dadas esas circunstancias, pues voy a proceder a tratar el tema que se nos ha asignado en una sola sesión, la sesión de hoy, para hablar de la lógica procesal dentro de este diplomado de lógica jurídica electoral. Bueno, entonces comencemos. Mira, primero yo les voy a señalar aquí un objetivo general. ¿Qué queremos lograr a través de esta sesión? Porque el que no sabe a dónde va, pues no sabe si ya llegó. Entonces vamos a trazarnos el objetivo general. Y es esta propuesta, que las personas cursantes en esta sesión del Diplomado de Lógica Jurídica Electoral convocada por la Escuela Judicial Electoral para desahogar este tema de la lógica procesal electoral, esas personas son ustedes. Conozcan varias directrices que les orienta a comprender el trabajo interpretativo y aplicativo de los órganos de justicia en el caso electoral. Es decir, los encargados de la justicia, los operadores de la justicia en materia electoral, deben conocer las reglas de la lógica y con esto tener el instrumento adecuado para poder interpretar la norma y aplicarla al caso concreto que conocen y resuelven, así como las probabilidades que tienen los justiciables, o sea, partidos políticos, candidatos, ciudadanos, que se acercan a la justicia precisamente para que resuelva una controversia que les afecta, pues que los justiciables tengan la posibilidad de lograr el reconocimiento de sus pretensiones procesales, apoyando sus pretensiones en reglas y principios de la lógica del derecho. Así como el juzgador debe aplicar la lógica a su trabajo para interpretar la norma y aplicarla adecuadamente al caso concreto, también las personas físicas o morales que nos acercamos a la justicia, pues tengamos también ese conocimiento, aunque sea de manera muy general, para que nuestras pretensiones, que suponemos justas, cada quien piensa que la justicia le asiste, pues se resuelvan favorablemente. Bueno, entonces ese es el objetivo, que veamos cuáles son las reglas principales en el proceso electoral, entendiendo proceso aquí como una actividad de los tribunales electorales. Ahora bien, quiero señalar una nota previa a decir verdad en justificación, en reconocimiento de derecho de autor y en recomendación. Hay un doctor argentino, el doctor Olsen Girardi, él ya falleció, pero fue un destacado filósofo especialista en filosofía del derecho. Él falleció en 2013 y escribió pues muchas cosas, pero hay un magnífico artículo registrado, ustedes lo pueden encontrar en línea, registrado con el título de la estructura lógica del razonamiento judicial. Y ahí el doctor Giraldi nos explica de una manera sencilla algunas cosas que son muy profundas. Entonces, acuérdense, esto, si tienen un poquito de tiempo y gusto por este asunto, pueden entrar y ahí están las ideas muy, muy específicas de mucho de lo que aquí vamos a tratar. Entonces, nuestra explicación se basa en alguna medida en las ideas del doctor Girardi. Otras no, otras son ideas de otros autores o ideas propias. Ahora bien, este artículo puede desarrollarse en medidas de esta temática que se debe tener para esta sesión del diplomado. Esto porque en otras partes de dicho diplomado se ha tenido y se tendrá
posteriori la oportunidad de conocer los parámetros lógicos que deben tomarse en cuenta para la elaboración concreta de las sentencias, que son el producto fundamental de la labor de los y las operadores de la justicia. Es decir, ustedes no están en cero, sino que por su cultura general y por su gusto por aspectos filosóficos, lógicos, pues tienen un gran conocimiento. Pero además, en este mismo diplomado han tenido sesiones anteriores con especialistas que han tocado la temática desde distintos ángulos y con distintas teorías. Y después de esta plática van a hacer seguramente otras intervenciones. Entonces, estamos hablando entre personas que no son ajenas al asunto, sino que tienen ya un buen camino trazado. Ahora, de acuerdo con esto, vamos a ver esta introducción. Cuando una persona física o social, ya puede ser un ciudadano o puede ser un partido político, por ejemplo, acudimos a un órgano de justicia en demanda de la reivindicación de un derecho que supuestamente nos han violentado, se requiere, en términos generales, que plantee de la manera más adecuada los hechos ocurridos, los agravios que ha sufrido, la identificación de qué autoridad es quien lo está agraviando o lo agravió, el fundamento legal y, de ser el caso, convencional y legal aplicable a su caso. ¿Y en qué funda, dentro de estos parámetros y también de jurisprudencia del propio tribunal, sus pretensiones y la concretización de ellas? Es decir, entre más clara sea mi demanda de impugnación, ya sea que yo sea un representante de partido político, ya sea que sea un candidato, una persona común, pues entre más claro hable, facilito más el trabajo a los juzgadores y hay más posibilidades de que me entiendan. Ujú. Y fíjate que esto que decimos así al paso de una lámina, no es tan sencillo. A veces las personas están particularmente molestas y con razón. Ellos sienten que se han violentado sus derechos político-electorales, pero se apasionan y entonces en su demanda hacen muchos comentarios y explicaciones que tal vez, si los analizas con calma, son razonables, tienen fundamento, pero que no vienen al caso. ¿Sí? Se dice, no, es que en una democracia se debe hacer esto y que esto va contra la historia del país y que la herencia que tenemos de otras generaciones, o sea, razonamientos muy, muy válidos, pero no para ponerlos en la demanda. Sí, o sea, la demanda no debe ser un instrumento para conmover al juez, sino para explicarle con toda precisión qué fue lo que ocurrió, en qué medida afectó tu esfera jurídica, que esos son los agravios, y qué pretendes después de contarle todo esto al juez, qué es lo que quieres. Entonces debe ser un documento muy claro, muy al grano, por decirlo de una manera coloquial, en donde no distraigas la atención con comentarios y situaciones que, te digo, pueden ser muy válidos, pero que pues sacan de contexto a tu pretensión, que es lo principal para ti, me imagino, el que tú quieres que se te reivindique en tu derecho. Por ejemplo, si a mí como candidato no me quieren dar mi registro, pues eso es lo que quiero finalmente, no hablar de la democracia, ni de que hay mucha corrupción y todo ese tipo de cosas, que pueden ser importantes, pero que no tienen precisamente enfoque hacia mi temática. O sea, en otras palabras, la demanda no es el lugar para desahogar nuestra ira, a lo mejor muy justificada, sino es el lugar donde debemos hablarle al juez con toda la precisión posible. Ahora bien, esto al margen de que en algunos casos el juzgador deja o deba, por mandato de la ley y hasta de la jurisprudencia aplicable, superar las limitaciones de los planteamientos que se han presentado por parte de los demandantes, los promoventes.
Esto le llamamos los abogados, ustedes lo saben, aquí hay muchas personas que son abogados, abogadas, se llama suplencia de la queja, como en el caso de las personas integrantes de pueblos originarios. Se entiende que esas personas pues no tienen una profunda cultura jurídica, hay personas que sí la tienen, pero no es el común, y que además pues viven muy aislados en comunidades en las que hay poca comunicación con los centros urbanos, entonces es muy posible que tengan dificultad para expresarse con términos jurídicos y de una manera auténticamente jurídica. Entonces ahí la suplencia debe ser total para que con lo que nos den a conocer a su manera podamos entender qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron los agravios que le causaron y darle acceso a la justicia, ¿sí? Esto lo mandata la Constitución, las leyes aplicables y también los documentos de convencionalidad defensores de los derechos humanos. Bueno, entonces, al margen de que tú no te expreses correctamente y el tribunal pueda salvar esa situación, procura ser lo más preciso posible. Ahora, es precisamente en el trabajo judicial tarea de la más elevada responsabilidad por parte del poder público, porque implica decidir en asuntos en los que va de por medio la libertad, el patrimonio y otros intereses fundamentales de los individuos. Aquí me estoy refiriendo en forma general. Eh, y que pues en donde el razonamiento lógico debe imperar como motor esencial de la toma de decisiones. Es decir, un juez, un juzgador, una jueza, tienen una misión delicadísima. No pienses nada más en materia electoral, en cualquier materia civil, penal, administrativa, fiscal, la que quieras, tiene pues una tarea muy difícil. Ella va a decidir si te asiste o no la razón, si tienes derecho o no, te va a reivindicar o no en el ejercicio de un derecho que tú supones te es propio. Entonces, pues ahí en esa tarea tan delicada de decidir la libertad, el patrimonio, el matrimonio, en los intereses de una persona, pues tiene que privar la racionalidad. También el juez no debe actuar con apasionamientos o cosas subjetivas, sino con el mayor apego posible a la ley y de acuerdo con los principios de la lógica, como lo vamos a ver. La tarea de un juez no la tiene realmente sencilla. Así como el demandante tiene que ser muy preciso y cuidadoso en lo que dice, pues el juez mucho más, porque el juez está tomando una decisión que va a afectar a las partes. Lo contrario, actuar contra la lógica, sería un acto de arbitrariedad tan grave que difícilmente podría sostenerse frente a un poder revisor, porque la labor de los jueces de menor jerarquía, es revisable por los jueces superiores. Por ejemplo, en materia electoral, tenemos el recurso de revisión y el recurso de apelación, ¿sí? El recurso de reconsideración, recursos en los cuales se va a poder revisar lo que hizo un juez de menor jerarquía. Entonces, si no va bien fundamentado, entre otras cosas, en lógica, se puede desbaratar lo que tú decidiste en la primera instancia. Por eso, tanto porque afectas a las partes, que sería el argumento principal, como también porque si no está bien fundamentada y motivada tu sentencia, es posible que ante un juez revisor, ante un órgano superior que te revise, pues tenga que revocar tu sentencia, con lo cual quedaría pues muy mal esa persona que emitió una sentencia que no era la adecuada. En otras palabras, en el discurso judicial, representado principalmente en el texto de la resolución o sentencia, ahí es donde se materializa la decisión del juez, él ya tomó su criterio, lo tiene en la cabeza, y cómo me entero,
Pues con la sentencia, precisamente leyendo la sentencia es donde se hace objetivo su punto de vista del juez. Pues esa sentencia debe tener coherencia y razonamiento lógico en toda su estructura. Es decir, lo deseable es que se apegue, entre otras cosas, sí al texto de la ley, pero también a las reglas de la lógica aplicables. Voy a poner una idea absurda, ¿sí? Para que veas que pues, nos brincaría inmediatamente lo mal estructurado. Una sentencia que dijera, como no se ha podido probar fehacientemente la culpabilidad del inculpado, lo vamos a sentenciar a 10 años de prisión. Pues sería incoherente. Tú mismo estás diciendo que no encontraste culpabilidad, no se pudo demostrar su participación en el ilícito, ¿cómo lo vas a condenar a 10 años de prisión? Ahí habría una falta de lógica terrible. Y claro, esto sería combatible, dependiendo la materia que estemos hablando, pues sería combatible por ejemplo, por el amparo, en donde quepa el amparo. Es decir, he puesto una idea absurda, ¿sí? Pero para que se vea cómo a cualquier persona, sin tener necesidad de ser profundamente conocedor de la lógica, pues le hace ruido una cosa así. Sería totalmente ilógico. Conviene entonces volver nuestra mirada a la lógica como una disciplina filosófica de gran arraigo en la cultura universal. Ustedes se acuerdan, y lo tienen muy presente, que fue o a Aristóteles se le atribuye su fundación como una disciplina filosófica. Este gran pensador, precisamente por eso se le conoce como padre de la lógica. Es un personaje que vivió entre los años 384 a 322 antes de Cristo. O sea, estamos muy alejados de su tiempo. Pero muchas de las ideas de Aristóteles, pues son tan vigentes como si los hubiera dicho hace unos días. Se entiende por lógica la parte de la filosofía que estudia las formas y principios generales que rigen el conocimiento y el pensamiento humano, considerado eh, puramente en sí mismo, sin referencia a los objetos de que trate, es decir, las reglas del pensamiento coherente. Entonces, para que yo pueda tener coherencia en lo que digo, necesito fundamentar mi pensamiento en la lógica. Por eso la lógica es tan técnica, ¿sí? Nos da reglas que si las aplicamos con mucha habilidad, nos da como resultado que nuestros razonamientos, nuestros argumentos sean coherentes y por lo mismo imperen sobre argumentos que no tienen esa solidez. La lógica puede ser, como todos sabemos, teórica o meramente especulativa o académica, ¿sí? O sea, una lógica de gabinete. Y puede estar impecable y nos puede ser de gran utilidad, pero también podemos tener una lógica práctica o aplicada cuando auxilia o fundamenta en su parte pragmática a otras disciplinas. Por ejemplo, hay lógica matemática, lógica de la ciencia y, claro, lógica jurídica. Ya actualmente en algunas escuelas de derecho, pues los alumnos y las alumnas tienen por ahí alguna materia de lógica jurídica o forma parte de filosofía del derecho, forma parte del curso. Ahora bien, dentro de esta, la lógica procesal es el objeto central de nuestra disertación ahora. Entonces, mira, existe una lógica simplemente especulativa, académica, y para eso los grandes profesores de lógica, pues tienen libros, tienen conferencias, tienen congresos, en los cuales nos desglosan, nos explican
y nos llenan de teorías, de inquietudes y nos hacen reflexionar sobre ello. Es un buen desarrollo de la lógica. Pero también la lógica tiene una parte práctica, o sea, la practicamos el día al día en la profesión. Este es el caso de la lógica procesal. Si tú eres juez, tendrás que aplicar las reglas que se aplican para tu trabajo, para basar de la norma que es general y que es abstracta, el caso concreto que tú estás juzgando en un expediente. Entonces, pues eso tiene una parte práctica. Ahora, quiero que observen con mucho cuidado, si me hacen ustedes el favor, el último párrafo de esta lámina, si es que lo alcanzan a ver. Yo sé que puede tener la letra pequeñita al proyectarlo, y por eso es que quiero enviártelo para que en su momento ya lo tengas en tu pantalla y lo puedas ver con comodidad. Pero si alcanzan a ver, dice el último párrafo, fíjate bien, dice lógica general, luego hay un guión, lógica jurídica, y luego hay otro guión, lógica jurídica procesal. ¿A qué se refiere esa cadena? Esa cadena se refiere a precisamente el origen académico del tema que estamos tratando hoy. A mí se me dijo, tienes que impartir la clase de lógica jurídica procesal dentro del diplomado, ¿sí? En lógica jurídica. Bien. Entonces yo me encuentro como académico que lo primero, la gran ciencia, digamos, es la lógica general como parte de la filosofía. Ahora, esa lógica general para razones de especialidad se aplica a distintos aspectos de la cultura. Por ejemplo, decíamos lógica matemática, ¿sí? O bien lógica jurídica, la lógica aplicada al derecho en general. Y de esa lógica jurídica todavía podemos desprender otra especialidad más que vendría siendo una subespecialidad, la lógica jurídica procesal. O sea, la lógica general es la materia, la gran ciencia, lógica. Luego viene la lógica especializada, lógica jurídica. Y dentro de esta, una subespecialidad, o sea, una especialidad de la especialidad, que es la lógica jurídica procesal. Entonces, eso me permite definir a la lógica jurídica procesal, que es la materia que estoy en este momento tratando. ¿Y cómo la voy a definir? Como la subespecialidad, ahora ya lo entendí por qué digo eso, la subespecialidad de la lógica jurídica que estudia las reglas, métodos y principios que de la lógica general deben ser aplicables al desempeño de los órganos de justicia, a fin de que sus resoluciones, por ser coherentes y racionales, causen convicción entre los justiciables. Esta definición de lógica jurídica procesal ya tiene sentido. Es una subespecialidad porque es una especialidad de la especialidad. ¿De cuál? De lógica jurídica. Luego dice aquí, estudia reglas, métodos, principios. En esta misma plática vamos a dar algunos ejemplos para que se desempeñen los órganos de justicia, los tribunales electorales. Y a fin de que las resoluciones de esos tribunales electorales, ya sea un tribunal local o ya sea el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, sus sentencias sean convincentes, ¿sí? Es decir, tengan sentido, sean coherentes. Y por lo mismo, pues consigan convicción, tranquilidad, seguridad a los justiciables. Es decir, que te la crean. Bueno, esa es una definición, pero esta definición no la hemos sacado de la manga, sino que se deriva de todo lo que dijimos antes, esa cadena
académica de la que se va desprendiendo, y entonces yo, si hago un ejemplo, tendría yo una caja de esas que se usan para los archivos de oficina, esas cajas de cartón, una caja grande que diría lógica general. La abro y tiene otras cajas más pequeñas. Una de ellas dice lógica jurídica. La saco, la abro y tiene otras cajitas más chiquitas. Lógica jurídico-procesal. Porque, por ejemplo, hay lógica jurídica legislativa. Entonces, creo que esto ya podemos pasar a otro asunto. Fíjate que aquí hay una palabra en esta otra lámina muy extraña. Dice dialógica del derecho. ¿Y eso qué es? ¿Sí? Porque ahí se están combinando dos vocablos, diálogo y lógica. Bueno, esto parte de la idea de algunos académicos, ahorita vamos a ver cuáles. En ese orden de ideas, existen ciencias que son eminentemente prácticas. Entre ellas se suele ubicar precisamente al derecho. Nuestra materia sí tiene mucho de especulativo, mucho de gabinete, mucho de doctrina, de reflexión de investigadores académicos. Tenemos una gran cantidad de libros de derecho en todas sus especialidades, derecho civil, constitucional, mercantil, electoral, lo que quieras. Es trabajo académico, es trabajo de especulación, de gabinete, pero el derecho tiene un enorme campo de aplicabilidad, por ejemplo, en la materia procesal. Ahora bien, por esa razón se le ve al derecho como una ciencia práctica. Yo diría teórico-práctica, porque sí tiene teoría. Hay bibliotecas enteras de derecho, pero también tiene una enorme parte de practicidad. Tan es así que los archivos judiciales en cualquier tribunal de cualquier naturaleza, civil, penal, mercantil, pues son increíblemente abigarrados. Ahora bien, uno de estos académicos, Neil McCormick, afirma que el razonamiento jurídico puede considerarse como una rama del razonamiento práctico, precisamente por esa gran cantidad de práctica que tiene el derecho. Es decir, el derecho no solamente se ejerce en un gabinete reflexionando, sino se ejerce en los tribunales, de la naturaleza que tú quieras. Y precisamente el autor argentino al que nos referimos al principio, el doctor Girardi, manifiesta que el proceso puede ser considerado, me refiero aquí proceso judicial, el proceso en los tribunales, puede ser considerado como un diálogo, por lo cual puede llamarse a la lógica que se aplica en los tribunales como dialógica del derecho. Es un diálogo, pero no verbal propiamente, que puede haberlo, sino es un diálogo documental. Yo le cuento, por decirlo de una manera popular, no estoy usando término jurídico aquí, yo le cuento al juzgador, al magistrado, por ejemplo, de la ponencia que va a conocer y resolver mi caso, le cuento lo que me pasó, de qué me duelo, y le cuento también qué es lo que pretendo contándole, sí, qué deseo. Y él me va a contestar en su sentencia, ¿sí? Lo que sucede es que nuestro diálogo no es personal, así de cara a cara, sino es documental. Y también va a dialogarse con el tercero interesado, si es que lo hay, con el coadyuvante, que si es que lo hay. Y entonces es como si estuviéramos platicando. Y de todo esto el juez va a sacar sus conclusiones, va a arribar a una conclusión que la va a plasmar en su sentencia. Entonces de ahí que el doctor Giraldi, curiosamente, un poco ingeniosamente, llama al proceso como dialógica del derecho. Ahora tiene sentido esa palabra que nos pegó el brinco, ¿verdad? ¿De dónde salió esto? Bueno, ahora bien,
Utilidad de la lógica jurídica procesal. ¿Para qué nos sirve esto? O sea, ¿qué utilidad puede traerme a mí como justiciable o a ti como magistrado, magistrada, estudiar estos temas? Porque fíjate que vivimos en una sociedad muy utilitaria, más allá de lo que Jeremías Bentham imaginó en el siglo XIX. ¿Se acuerdan que Bentham fue el padre del utilitarismo? Queremos que todo nos sirva para algo y que ese algo sea inmediato. Y si no nos sirve, pues no nos interesa. En una situación así, podemos caer en exageración. Quiere decir que puede ser más útil una cucharita de café con la que muevo el líquido en la taza, que por ejemplo la quinta sinfonía de Beethoven. Estoy exagerando hasta lo grotesco, pero lo que queremos es que todo nos sea útil. Y si no nos es útil, no nos interesa. Bueno, en una sociedad que tiene esa tendencia de utilitarismo y que además de un utilitarismo inmediato, no a largo plazo, pues uno se pregunta, ¿y qué caso tiene estudiar lógica jurídica procesal? Bueno, finalmente el uso de la lógica en los razonamientos argumentativos hace proclive arribar a acuerdos y a soluciones satisfactorias en los casos de controversia o litigio. Además, la aplicación de las reglas de la lógica con los correspondientes procedimientos debidamente desarrollados son aspectos revisables en una sentencia, lo que permite, en caso de desacuerdo razonable, impugnarla. Entonces, a mí, si yo espero de la justicia, si yo llegué a tocar la puerta del tribunal, yo soy un justiciable, pues en el fondo lo que pretendo es que me den la razón de un derecho que, según yo, me vulneraron alguna autoridad. Entonces, a mí me conviene que esa sentencia vaya impecable respecto a las reglas de la lógica. En la inteligencia que de que no suceda así, pueda intentar impugnarla. Ya veré qué medio impugnativo me correspondería para impugnarla. Entonces, sí es importante tener parámetros que me permitan decir, esta sentencia no es correcta, ¿sí? Y dar mis razones para poder pasar a una apelación. Si no tuviera esos parámetros, pues realmente no habría justificación de que la apelara. Porque si yo digo es que no me conviene, bueno, pero la justicia no consiste en darte lo que te conviene, sino lo que te mereces, diría Ulpiano, aquel famoso jurista de la época de los romanos, dar a cada quien lo suyo. Entonces no te van a dar lo que quieres, sino lo que has merecido. Ahora bien, y esto se explica principalmente porque en la ciencia jurídica está presente tanto en la teoría como en la práctica, o sea, en el proceso judicial, la acción humana con sus elementos objetivos y subjetivos. Estos son las motivaciones de su conducta, las que impactan en la decisión judicial, la buena fe, la mala fe, la buena fe y la mala fe en el derecho civil, o la culpa o el dolo en el derecho penal. Fíjate, interesante porque las personas no somos robots, sino que actuamos, sí, por nuestros conocimientos y experiencia, pero también por nuestras pasiones. Y entonces no todo es objetivo. También tenemos que adentrarnos en lo subjetivo. Por ejemplo, en materia civil, pues tenemos que hablar de mala y buena fe. Y eso ya es meternos en el pensamiento de las personas. Si estamos en el campo de lo penal, hablamos de culpa o dolo. No es lo mismo un delito culposo que un delito doloso. En la culpa soy un irresponsable, no previne, actué con descuido. En el dolo soy un malvado, yo quise causar el daño. Entonces no es lo mismo ser tonto que malo.
Y esto lo tiene que determinar precisamente el juez en su sentido. Nosotros en materia electoral, por ejemplo, en nulidad de elecciones, más bien en nulidad de votación recibida en una casilla, tenemos como causal posible el error o dolo en el cómputo. El cómputo de los votos es fácil de determinarlo. Basta que veas los números, no coinciden. Ahí están en el acta de escrutinio. Uf, ¿me siguen escuchando? Sí, ¿verdad? ¿Sí me siguen escuchando? Ahora ya, sí, ya lo Sí, escuchamos, como que se bueno. trabó un poquito, pero ya lo escuchamos. Ajá. Muchísimas gracias por tus recados y por lo que me dice la maestra. Bueno, entonces, fíjate, el error en el cómputo sí lo puedo demostrar. Veo el acta y digo, miren, aquí está mal. Dice que 25 más 25 son 62 y obviamente que está mal. Entonces, aquí hay error. Pero que se haya actuado con dolo, pues quién sabe. En principio el dolo no se debe presumir, se debe probar. Ahora bien, y esto se explica principalmente porque en la ciencia jurídica está presente tanto la teoría doctrina jurídica como la praxis proceso judicial, la acción humana con sus elementos objetivos y subjetivos. Ahora bien, el proceso judicial es una parte esencial de la ciencia del derecho, porque implica la aplicación de este en un caso concreto. La ley tiene una connotación abstracta. Aquí quiero que me hagan favor de seguirme con mucha puntualidad. Yo tengo como directriz, como, como cimiento, como armazón así en un edificio, las varillas, tengo la norma, la constitución, la ley, el reglamento, inclusive los documentos de convencionalidad. Ahora bien, esos documentos hablan en abstracto, no concretizan hacia un caso en particular. Por eso la ley dice, estamos pensando, se aplicará tal cosa al que, en cambio, la sentencia ya es un caso concreto. Ya tengo ahí a la persona implicada y entonces la sentencia debe decir, probada la culpabilidad de A, se le aplicará tal. O sea, la ley habla en abstracto, no está señalando el caso de una persona en particular, pero yo ya tengo un expediente donde sí hay un caso particular, hay un partido político que, por ejemplo, no respetó las reglas de la comunicación política y entonces va a ser sancionado, pero no es el partido, sino es el partido fulano. ¿Sí? Ahora ya tengo un caso concreto ahí. Entonces, para poder aplicar el contenido del mandato legal a un caso de la realidad concreta, se requiere argumentar judicialmente de manera lógica. Este razonamiento se puede llevar a través de un silogismo que forma parte de la lógica. De una manera muy sencilla diría, ley, se aplicará M, o sea, tal cosa, al que haga esto y aquello. El proceso, después de todo lo que se desarrolló, determina que X, el partido X, realizó el qué, ¿sí? Y entonces se le aplicará lo que se dice en la norma. Entonces, véanlo con cuidado. Ley se aplica M al que A. La sentencia a X se le aplicará M, porque se demostró que está dentro del espectro de la norma. Y entonces la sentencia dice a X se le aplicará M.
ahí hay un silogismo que se va desprendiendo de una premisa y otra y otra. Al juez se le ordena fundamentar su decisión. ¿Quién se lo ordena? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo 16 nos dice que el acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Fundado significa que la ley le faculte al órgano de justicia tomar esa decisión. Por eso cita artículos de la Constitución, artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículos de la Ley General de Partidos Políticos, por decir algunos, y artículos del reglamento interno del tribunal, me estoy refiriendo al del Poder Judicial de la Federación. Esos son los fundamentos. También puede ser fundamento la jurisprudencia de la Corte, la jurisprudencia del propio tribunal, pero aparte hay que motivar. Y ahí es donde la lógica se desarrolla en todo su esplendor, porque después de conocer los hechos y de probarlos, se determina que la conducta se ajusta a la normatividad y por lo tanto se debe aplicar lo que la misma norma dice. Entonces, así como están las cosas, el trabajo del juzgador en cualquier disciplina que se desempeñe, y también, claro, en lo electoral, tiene una relación, una vinculación muy estrecha con la lógica. De hecho, se están haciendo ese tipo de silogismos constantemente en cualquier sentencia que veamos en línea en la página electrónica del tribunal. Y esto ya viene de muy antiguo. Por ejemplo, en la Edad Media ya se hablaba del principio de razón suficiente. Era lo que se estilaba en aquella época, hablar que había razón suficiente para declarar la culpabilidad judicial de una persona. Entonces, en el lenguaje de la época medieval se hablaba de razón suficiente. Y luego, después de la Edad Media, Leibniz, entre 1646 y 1716, que fueron los años de su vida, decía textualmente: ningún hecho puede ser verdadero o existente y ninguna enunciación verdadera sin que haya una razón suficiente, ¿sí? Utiliza todavía el término medieval, para que sea así y no de otro modo. Entonces ya la preocupación de fundamentar y motivar la resolución viene desde la época del derecho romano. Hizo su mayor esplendor en la Edad Media, pero continuó en años posteriores. En el trabajo ordinario del juzgador se presenta este esquema de desarrollo. A ver, ¿cómo se maneja el juzgador para resolver? Fijación o determinación de las premisas del silogismo a aplicar una vez fijada la litis. Yo sé que la mayoría de ustedes, la mayoría son abogados y abogadas, pero quizás no todos. A lo mejor hay quien tiene otras profesiones. Y entonces esto de fijar la litis quizás no les quede claro. Entonces le ofrezco una amplia disculpa a los que son abogados, que para ellos ya esto es algo que saben. Tengan paciencia por aquellas personas que no necesariamente son abogados. Tienen instrucción, tienen cultura universitaria, son profesionistas, pero no abogados. Mira, la litis implica controversia, choque, ¿sí? Tú dices una cosa, yo digo otra. Y mi argumento es contrario al tuyo. O sea, uno de los dos, por lógica, no está en la razón. No puede haber dos razones contrarias iguales. O sea, que sean válidas, que sean ciertas. Tú dices, este terreno es mío. Y yo digo, no, fíjate que no, ese es mío. Ahí está la litis. Tu versión es contraria exactamente a la mía. Tu versión desplazaría a la mía y al revés también.
Fijar la litis es lo primero que se debe hacer. ¿Cuándo se hace fijar la litis? Cuando tengo la versión de las dos partes de un proceso. El promovente, el que demanda, me ha contado su versión. Pasó esto, aquello y lo demás allá, y me perjudicó en esto y esto, mis agravios. Pero ahora tengo que conocer a la otra parte, por ejemplo, a la autoridad responsable. Y entonces ella informa, yo tomé esta decisión por A, B, C y D. Entonces el problema radica en ver quién de los dos tiene la razón y en una cosa concreta. Fíjate, si fuera un asunto ajeno a lo electoral, tú dices que me prestaste como institución bancaria 5 millones de pesos que no te he pagado. Yo contesto diciendo, sí me prestó, sí hicimos un contrato de mutuo, así se llama, préstamo de dinero. Sí hicimos ese contrato en tal fecha, como dice el banco, pero yo ya le pagué. Entonces, la litis no está en si hubo o no el préstamo, porque yo estoy admitiendo que sí lo hubo. Lo que está en litis es si ya pagué o no pagué, porque el banco dice que no le he terminado de pagar y yo digo que ya. Si yo hubiera contestado diciendo, nunca me prestó nada, yo ni conozco ese banco, entonces la litis tendría que iniciar en si hubo o no el préstamo. Fijar la litis es fijar los puntos de controversia entre lo que dice una parte y la otra, y sobre eso se va a enfocar el proceso. Entonces ahí ya tiene que haber materia lógica, tiene que haber aplicación de lógica. ¿Cómo la puedo observar? Viendo las dos versiones, la del que promovió, o sea, el demandante, el sujeto activo, y la de el demandado, o sea, el sujeto pasivo. En lo que concuerde no me interesa. En lo que no concuerden es de fijar la litis. Y fijar la litis es como hacen los médicos cuando fijan el campo de operación. Si me van a intervenir el párpado izquierdo, pues entonces incluso con lienzos cubren mi rostro, dejan al descubierto solamente esa parte, mi párpado izquierdo, lo esterilizan para evitar una infección y sobre eso van a practicar una microcirugía. El resto de mi cuerpo no tiene que quedar expuesto a los médicos cirujanos, porque lo único que me van a intervenir es esa parte de mi cuerpo. Entonces, todo lo demás está cubierto. Pues así pasa con los abogados. El juez fija la litis. Y ustedes pueden ver en una sentencia del tribunal, la que ustedes vean en página electrónica, y verán que siempre dice, entonces la litis consiste en esto y esto y esto. O sea, vistos los argumentos del demandante, vistos los argumentos de la autoridad supuestamente responsable, la litis consiste en esto, y sobre eso nos vamos a enfocar. Entonces, el primer punto que hay que llevar a cabo es fijar la litis. Hay un autor procesalista de gran fama, Ciro Calamandrei, que considera que la ley es finalmente un juicio hipotético, es un suponer, en tanto que lo probado ante el órgano de justicia es la segunda parte de su labor y constituye un juicio fáctico o real y la confrontación de ambos tipos de afirmaciones o juicios para dar paso a un tercer asunto que dará por resultado la sentencia correspondiente como ya se ha esquematizado. Entonces, todo esto es lógica. El órgano de justicia, primer paso, fija la litis. Segundo caso, observa la ley, pero la ley es abstracta, habla de caso hipotético. Ahora hay que bajarlo de las nubes donde está, en lo hipotético, bajarlo al caso concreto, al expediente tal, diagonal 2023, donde ya no se habla de un supuesto, sino que ya tengo un partido político, ya tengo un ciudadano, ya tengo un órgano de la autoridad electoral, la Junta Distrital Local en el estado de Oaxaca, ¿sí? Es junta local,
o la Junta Distrital de Juchitán, en Oaxaca. Sí, ya hay una autoridad responsable, ya no es una suposición. Ahora bien, el silogismo procesal. Bajo estas circunstancias tenemos en el ejercicio silogístico planteado en un proceso judicial la premisa mayor y la premisa menor. La premisa mayor es la disposición de la ley o juicio hipotético, aspecto que cumple la fundamentación. Exactamente. La ley me da la fundamentación. ¿Sí? Acuérdate que fundamentar significa descansar sobre la ley, la sentencia del juez. ¿Por qué da la sentencia? Porque tiene facultades que le otorga la Constitución en estos artículos, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, si estoy hablando del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el reglamento interno del propio tribunal, etcétera. Ahora bien, la premisa menor o fáctica, o sea, de hecho, son los hechos probados fehacientemente ante el órgano resolutor. Esta premisa menor representa la motivación. A ver, en otras palabras, artículo 16 de la Constitución me dice, oye juez, tu acto de autoridad, que es una resolución, una sentencia, debe estar fundada y motivada. Eso dice el artículo 16. Bueno, ¿y cómo la fundamento? ¿De dónde voy a obtener el fundamento? En la premisa mayor, donde digo, la Constitución primero me da la facultad de poder sentenciar. También me la da la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahí están las facultades, por ejemplo, de sala superior o de sala regional. También me lo da la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Entonces, todo eso es fundamento. Motivación, lo que se probó en el caso concreto. Eso precisamente es la premisa menor. Entonces, en ese silogismo que hace un momento pusimos, de que si A realiza esto, se le aplica aquello, y como se demostró que este señor o este partido está en la expectativa, se le debe aplicar esto, pues estas son las premisas. Y entonces la premisa mayor me da lo que la Constitución quiere, que yo fundamente. Y la premisa menor me da lo que también me pide la Constitución, que yo motive. ¿Por qué en el caso concreto estoy resolviendo esto? Y entonces tengo que decir, es que se probó esto, se probó aquello, etcétera. Es una operación meramente lógica. Ahora bien, en esto de fundamentar y de motivar, pues debemos separar precisamente las premisas. Y ustedes ven una sentencia, es lo que hace una sentencia del tribunal. Dice, con base en los artículos tal más cual, ¿sí? Somos competentes. Bueno, la autoridad entonces tiene facultad. Acuérdate que la autoridad tiene facultades, no derechos. Los derechos los tenemos los ciudadanos. Yo tengo derecho a votar, a ser votado, en fin, yo tengo derechos. La autoridad no tiene derechos, tiene facultades. Entonces el tribunal no puede decir, yo tengo derecho de sentenciar, no, él no tiene derecho a nada. Él tiene facultad. O sea, por eso lo están autorizando para que dicte una sentencia. Y la motivación son los hechos que se probaron, la premisa menor. Por otra parte, también para las personas que no son abogadas en esta sesión, puede haber algunas personas que no sean abogados o abogadas, vamos a distinguir ahora 4 vocablos que muchas veces los confunden las personas, aun cuando tengan ilustración. Pueden ser médicos, ingenieros, qué sé yo, pero no necesariamente abogados. Y entonces hablamos de proceso, procedimiento, litigio y juicio.
Puedes tal vez encontrar incluso en diccionarios generales, no especializados en materia de jurídica, proceso, véase procedimiento, como si fueran sinónimos. Y la gente habla así, pues estoy ahorita llevando a cabo un proceso, o ahorita tengo un juicio contra tal persona. Y usamos proceso, juicio, litigio y procedimiento como si fueran sinónimos, pero no lo son. Entonces vamos a distinguir. Mira, proceso es un conjunto de etapas que deben desarrollarse para que el órgano de justicia conozca y resuelva un caso controversial específico. Siempre que hablo de un proceso, hablo de etapas. Por ejemplo, proceso del desarrollo de la vida. Bueno, pues la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez mayor, son etapas de la vida. Es un proceso de vida. Si yo hablo de una fábrica, pues hay distintos departamentos donde por un lado entra la materia prima y por el otro ya sale el producto envasado y estibado ya para llevarlo al mercado a través de varias etapas. Bueno, pues en materia judicial pasa algo similar. Hay que entregar la demanda del medio de impugnación. Luego, esta pasará a consideración de la ponencia. Se deberá avisar a la contraparte a través de la actuaría, etcétera. Hay etapas. Entonces, el proceso es un conjunto de etapas que se deben desarrollar para que el órgano resolutor conozca y resuelva un caso controversial. Y en cambio, el procedimiento es el conjunto de requisitos de forma y fondo que debe cubrirse en cada etapa del proceso. Por ejemplo, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral me dice, la demanda, el escrito de demanda de un medio impugnativo debe presentarse por escrito y ante la autoridad responsable y en un plazo de 4 días contados a partir del siguiente al que se tuvo noticia o notificación del acto o impugnación que tienes. Entonces, esos son requisitos. Me están diciendo, tengo 4 días desde que me entero de lo que me está afectando, 4 días contados a partir del siguiente que se me notificó. Mi escrito no lo puedo presentar verbalmente, tiene que ser por escrito precisamente. Y lo tengo que entregar ante la autoridad a la que estoy yo impugnando. Esos son procedimientos, o sea, requisitos que deben cubrirse en esa etapa, en la presentación del medio de impugnación, por poner un ejemplo. Hay otros requisitos para el desahogo, para el ofrecimiento, admisión y desahogo de la prueba. Hay otros requisitos para elaborar el proyecto de resolución y aprobarlo en el pleno de magistrados, magistradas. Y otro requisito para que la sentencia cumpla todos los aspectos que le exige la propia Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Y hay otros procedimientos para que se ejecute la resolución. Entonces, una cosa son las etapas, proceso, y otra los requisitos que hay que cubrir, unos son de forma y otros de fondo, en cada etapa. Entonces ya no fue lo mismo proceso que procedimiento. Ahora, litigio es el conjunto de puntos controversiales que se establecen entre las partes de un proceso y constituyen la parte esencial del proceso. Ya les dije, lo principal es fijar la litis para saber exactamente qué es lo que tenemos que resolver, no perdernos en un mar de distractores. Vamos al grano, por decirlo de una manera coloquial. ¿Qué es en concreto donde choca la autoridad y la persona que demandó? Pues es otra cosa. Y juicio. Juicio es el razonamiento de decisión del juzgador que se materializa en la sentencia. Esto está a cargo del juez, del órgano de justicia, del magistrado, magistrada. Ellos hacen juicios. Los particulares no hacemos juicios. Por eso, cuando una persona dice, llevo un juicio,
Y ¿desde cuándo eres juez? Me hubieras dicho para felicitarte. No, el juicio lo va a hacer el magistrado que conoce tu caso. Él vino al mundo a hacer juicios. Tú no. Tú no vas a llegar a ningún razonamiento, no vas a llegar a una decisión. No, el que va a llegar a la decisión es el magistrado o magistrada. Entonces ya no fue lo mismo proceso, procedimiento, litigio y juicio. Espero que esto así muy generalizado les permita entender que las palabras estas, las 4, no son sinónimas entre sí. Ahora, aquí dice algo también desconcertante en el título de esta lámina. Dice: "Las verdades en un proceso". ¿Puede haber muchas verdades? Porque siempre se ha discutido qué es la verdad, y puede haber varias verdades. Desde tiempo inmemorial, desde la antigüedad, siempre nos ha preocupado entender qué es la verdad, ¿sí? Entonces, a ver, veamos esto de las verdades. Dice: "Si unimos el tema del silogismo procesal que cumple con los principios constitucionales", ya lo dijimos, de fundar y motivar las decisiones judiciales, que está en el artículo 16 de la Constitución, con la veracidad de los hechos ocurridos, encontramos la posibilidad de 3 tipos de verdades en el derecho controversial que se conoció y juzgó en el proceso electoral. Mira, sí, hay una verdad histórica, hay una verdad procesal y hay una verdad judicial. A ver, ¿en qué consiste cada verdad? La verdad histórica es lo que realmente ocurrió. La verdad procesal es lo que se probó oficialmente a lo largo del proceso, lo que se pudo demostrar. Y la verdad judicial es la convicción del juzgador. Lo ideal, dice aquí la lámina, es que las 3 verdades coincidan en lo esencial, pero a veces no. Y es que nos engaña la verdad. Tú y yo podemos ver el mismo hecho, estarlo viendo, estarlo viviendo, y sin embargo, tú tienes tu versión y yo la mía. Y no somos mentirosos, somos personas responsables, confiables, pero apreciamos distintas cosas según nuestra edad, nuestro estado de ánimo, el lugar donde nos estamos o estábamos ubicados. Vimos la misma obra de teatro, pero tú estabas cerca del escenario, yo estaba más atrás, tú estabas del lado derecho, yo del izquierdo, y vimos la misma obra y tenemos versión diferente. Aunque tú lo hayas visto, muchas veces decimos, lo vi con mis propios ojos, sí, pues es indudable, no puedes ver con los ojos de otra persona, salvo que tengas un implante, ¿verdad? Pero con todo y que lo viste con tus propios ojos, te puedes engañar. Los sentidos no son confiables. Nada más a manera de ejemplo, así a la pasadita, tú ves una caricatura y ves que el personaje de la caricatura se mueve, corre, habla, pero eso no es verdad. Lo que ocurre es que te pasan fotografías en distintas posiciones que cambian por 1 milímetro la posición del brazo o de la boca, pero te lo pasan tan rápido que sí da la idea de que están en movimiento, pero nunca estuvieron en movimiento. Entonces, el que yo lo vea con mis propios ojos, pues no necesariamente es la verdad. Entonces, tendríamos que ver qué fue lo que realmente ocurrió, no lo que tú entendiste, viste, apreciaste, destacaste de lo que viste. Puede haber una gran diferencia. ¿Cuántas veces escuchas? Me dijo esto y esto. Y otra persona que estaba ahí dice, oye, pero eso no te lo dijo. Bueno, eso fue lo que me quiso. Ah, no. Eso es lo que tú entendiste, lo que tú interpretaste. Pero lo que dijo textualmente es esto. Entonces ya no coincide. Y lo escuchaste con tus oídos.
Entonces, si hay una diferencia entre lo que ocurrió y lo que tú dices que ocurrió, y no porque seas mentiroso o quieras sorprender al juez, sino porque tú tuviste otra apreciación. Acuérdense que prueba viene del latín probo, y probo significa bueno. Una persona proba es una persona buena. Entonces, en principio, la prueba es de buena fe, salvo que se demuestre que es apócrifa, en cuyo caso estarías metido en un problemón. Pero no el que digas cómo ocurrieron los hechos y lleves tus pruebas, demuestran que tu versión puede ser cierta, no que lo sea necesariamente. Ahora, la verdad judicial, la verdad procesal es lo que realmente se logró probar. En la sentencia lo dice. Esta prueba sí demostró la afirmación del promovente. O no, no fue suficiente para probar la verdad de él. Y esto nos da la verdad judicial. Y muchas veces la persona cuando ve el resultado del proceso que se incoó en torno a lo que a lo que él impugnó, dice, pero esto no fue así, ¿sí? Pues eso fue lo que apreció el tribunal. Y el tribunal también actuó con la mejor fe, no quiso perjudicarte ni ayudarte. La justicia debe ser imparcial, pero eso es lo que se pudo demostrar. Y la verdad, a lo mejor fue otra, ¿sí? Con todo el respeto que merece la creencia religiosa, pues la gente dice, Dios sabe que esto no fue. Pues sí, mira, admitamos que Dios lo sepa, pero Dios no estuvo en el proceso, disculpa lo, pues digamos, la grave afirmación, pero Dios no fue citado al proceso. Y lo que cuenta, pues no es lo que Dios sabe, sino lo que está en el expediente. O sea, entiendo tu fe, entiendo tu versión o tu mención a Dios y la respeto porque tenemos una constitución en donde hay libertad de culto. Y tú mereces ese respeto. Pero lo que está es lo que está en el expediente. A lo mejor tú tienes razón, pero no se logró demostrar. Entonces no siempre coincide la verdad con lo que realmente ocurrió. Para llegar a la tercera verdad, que es la verdad del juez o, sí, o judicial, que es la del operador u operadora de la justicia, se realizó una ardua tarea interpretativa a base de deducciones, inducciones, razonamientos por analogía, si el caso lo permite, porque por ejemplo en materia penal no, argumentaciones, etcétera. Deducción de un razonamiento general se desprende un particular, o al revés, inducción de varios razonamientos particulares se desprende una regla general. Entonces, como ves, el juez o el magistrado o magistrada están realizando todos los días en su ponencia labores de lógica. Finalmente, ese trabajo tan difícil es opinable, porque el derecho no es una ciencia exacta. Las matemáticas sí. Y también están basadas en lógica. Y la lógica no tiene tiempo ni lugar. O sea, 2 más 2 eran 4 en la antigua Babilonia, hoy son 2 más 2, 4. Y si tú llegas al siglo 25 en tu vida, vas a ver que 2 más 2 seguirán siendo 4. O sea, la lógica matemática sí es una situación exacta y por lo mismo es válida ayer, antier, mañana, y aquí o en Paraguay o en Europa. Pero el derecho no es una ciencia exacta, es una ciencia humanística y por ello permite diversas interpretaciones. De aquí la importancia de los recursos de revisión, o sea, resignifica otra vez ver, revisar, revisión. Vamos a volverlo a ver. Ya te dijo esto el juez inferior,
Yo que soy de mayor jerarquía lo voy a revisar, lo voy a volver a ver y voy a encontrar tal vez que no está bien la resolución que se dictó. Entonces, tenemos pues un recurso de revisión para volver a considerar el asunto a fin de confirmarlo, modificarlo o revocarlo. Siempre que hay ese tipo de apelación o revisión, pues las posibles sentencias, lógicamente, son solamente tres. Alguna de ellas. Confirmar, ahí te fue mal. El órgano al que tú apelaste para que te hiciera tu revisión dice, no, estaba bien la sentencia. Bueno, lo intentaste, era tu derecho, pero te fue mal. Modificar, a lo mejor tenías en parte razón. O bien revocar, que ahí sí te fue bien. Tú dices que no estaba bien la sentencia y tenías razón, te la revocaron. Pero ¿por qué se puede hacer esto? Pues porque el derecho es opinable. Hasta en el despacho. Vemos en una junta de abogados del despacho un asunto y yo tengo una idea respecto a cómo resolverlo y el que está sentado enfrente de mí, que también es abogado, tiene otra. Y no somos necios, ni tampoco ignorantes. Los dos somos profesionistas y muy brillantes. Pero las dos opciones caben. O sea, yo tengo razón y él también. Ahora lo que hay que ver es cuál de los dos mecanismos que tenemos cada uno es el más práctico, es el más directo, es el más rápido, el más conveniente, porque sí se pueden intentar las dos posibilidades, porque el derecho no es una ciencia exacta. Por otra parte, tanto las partes procesales como los abogados, litigantes, operadores de la justicia, realizan en sus distintas actuaciones judiciales procesos de análisis y síntesis que también deben ser fundamentados en reglas de lógica. Mira, en una sentencia no solamente observo silogismos, también observo análisis y síntesis, que también son procedimientos de la lógica. Analizar es descomponer en sus partes integrantes un todo para revisarlo cuidadosamente, así como hace tu mecánico cuando le llevas tu carro. Regresas a la media hora y horror, tu carro está en el suelo, ¿verdad? Bajo el motor, ya lo desarmó. ¿Pero por qué lo hace? Pues para revisar cada pieza, para proceder a limpiarla, en fin. Después te lo va a armar otra vez. Hará entonces una labor de síntesis, junta todas las partes y forma el todo. Eso se hace también en medicina. Por ejemplo, el análisis. Me extraen muestra de sangre para determinar cómo está esta y ahí determinan pues el grado de contaminación que tengo en la sangre, triglicéridos y demás cosas terribles que me pueden afectar. O sea, descompusieron mediante cierto mecanismo, por ejemplo, la evolución, la revolución, se licúa y se descomponen los elementos. Y entonces dice, tiene usted tanto de esto, tanto de aquello, o sea, y de ahí el médico puede determinar. Por eso decimos, me voy a sacar unos análisis. Bien, entonces en la sentencia hay análisis y síntesis. ¿Dónde está el análisis? Cuando la sentencia dice considerandos. Y entonces va contando todo lo que pasó, lo va desglosando, considerando esto y aquello y lo demás allá, incluso lo enumera. Y luego viene la síntesis que se ve en los puntos resolutivos. Por todo lo anteriormente expresado, es de resolver si se resuelve y ándale, ahí va la sentencia. Primero, se decide acumular el expediente tal con el tal, ¿sí? Se pide al Instituto Nacional Electoral esto y aquello con base en el considerando tal. Ahí está precisamente la síntesis. Y el análisis estuvo en los considerandos, donde nos va así desglosando como si fueran las cuentas de un rosario, nos va desglosando todo lo que obra en el expediente. Todo lo de las pruebas, los agravios, la fijación de la litis, todo lo fue desglosando. Al final viene una conclusión que tiene que ser lógica, lógica con todo lo que se observó.
Ahora bien, por eso te dicen no al lugar a esto se va a desechar, este agravio no es improcedente, etcétera. Ahora, control dice aquí de logicidad, aquí tienes otra palabra extraña, control de logicidad. En otro orden de ideas, puede considerarse que cuando una autoridad revisora se da la tarea de enorme responsabilidad de revisar lo actuado por el órgano judicial de origen, está realizando además de un ejercicio de control de constitucionalidad, legalidad y convencionalidad, también uno de logicidad para verificar si fue idóneo o no los métodos lógicos que se aplicaron y si estos fueron llevados con la pulcritud que existe en la lógica. Efectivamente, si vamos a revisar una sentencia por un órgano superior, por ejemplo, de una sala regional, va a ser pasado a la sala superior. Entonces, desde luego, se va a observar si se cumplió con los principios de constitucionalidad, si está pegado a los principios de la Constitución Federal, también de la ley aplicable, legalidad, y también a la convencionalidad protectora de los derechos humanos. Bueno, sobre esa base también habrá un control de logicidad, porque lo que vamos a revisar es su ejercicio logístico. Y por eso te encuentras en esas sentencias que dice con claridad, la sala regional de tal circunscripción no tomó en cuenta esto, valoró mal esta prueba, debía haberla valorado así. Quiere decir que ahí estuvo mal aplicada la lógica. Esa sala, desde luego, hizo su trabajo de lógica, pero en algo falló. Finalmente estamos hablando de seres humanos, no de dioses. Entonces tienen posibilidad de equivocarse, son falibles. Y sala superior advierte, ¿sí? O dice al contrario, la parte actora manifiesta que no se valoró tal prueba y si se valoró, afojas tanto del expediente de origen, dice esto y esto, ahí está valorando y valorando bien. Entonces sí es cierto lo que dice esta lámina. Además de ver si está apegado a la Constitución, apegado a la legalidad y apegado a la convencionalidad, estamos también viendo si el trabajo de logística estuvo bien hecho o no. Ahora bien, la interpretación y la jurisprudencia. La jurisprudencia es una fuente formal del derecho y la va a generar el tribunal en materia electoral. Y una vez que crea jurisprudencia, esta se vuelve su aplicación obligatoria para las autoridades electorales. Dice aquí, por otra parte, aunque la norma está generalmente escrita, requiere en muchas ocasiones interpretación. ¿Y por qué dice que generalmente está escrita? Porque acuérdate que, por ejemplo, los pueblos originarios, ellos pueden utilizar sus usos y costumbres, de acuerdo al segundo constitucional, y ahí no hay un documento que los avale, o sea, no es por escrito, es un derecho consuetudinario. Por eso dice, aunque generalmente la norma está escrita, requiere en muchas ocasiones interpretación, la cual en nuestro tiempo corresponde al Poder Judicial. Por ejemplo, el tribunal crea su jurisprudencia, Suprema Corte hace lo propio. Esto no fue siempre así. En los primeros tiempos de la vida independiente de México, era el propio Poder Legislativo el que interpretaba. Si ellos hicieron la norma, pues ellos que nos digan qué quisieron decir. Pero como tú puedes comprender, esto retrasaba los asuntos legales. De aquí a que íbamos a pedirle al Congreso a ver qué entiende por A o qué entiende por C, pues se iba el tiempo y no se podían resolver los asuntos, quedaban atorados en los tribunales. Ahora los jueces son los que interpretan y con esto crean jurisprudencia. Entonces, en esta interpretación también se debe desplegar un amplio trabajo de inducción y deducción con base en las reglas de la lógica. Para poder llegar a una jurisprudencia es porque ya se resolvieron, por ejemplo, en el caso del tribunal,
3 sentencias que venían del mismo caso, de casos iguales, en un sentido. Entonces ya se puede determinar que siempre que pase A, se debe aplicar B. Y tú lo ves en el texto de la jurisprudencia. Primero te ponen el rubro. A ver, financiamiento público, punto, y luego viene todo lo demás. Y luego enseguida te ponen, después del texto de la jurisprudencia, de lo que de aquí en adelante se va a entender, vienen señalando los casos previos que se resolvieron en ese sentido. Y entonces tú puedes ir incluso a las sentencias que ahí dice, para que veas que haciendo inducciones y deducciones se llegó a ese criterio que ahora sustenta el tribunal. Pues ahí también hay lógica. Cadena jurisprudencial. Para mayor complejidad en este tipo de interpretación, o sea, en el asunto de la jurisprudencia, debemos recordar que la jurisprudencia es una fuente formal del derecho y que, pues, no es necesariamente inamovible, sino que al contrario, el mismo tribunal puede modificar o abandonar una jurisprudencia. Eh, Esto por lo que puede cambiarse el criterio jurisprudencial, aunque no se hace con mucha frecuencia, como sí se hace con la ley. La ley a cada rato se modifica, hay una reforma y otra reforma y muchas reformas. La jurisprudencia no es tan movible, pero sí puede abandonarse. Vienen otras circunstancias y pueden hacer ya obsoleta una jurisprudencia. Entonces, hay una declaratoria al respecto y se toma simplemente como eh, una jurisprudencia histórica. Por ello es conveniente tomar en cuenta la cadena de aplicación de la jurisprudencia con los casos hito que la modifican. Tú vas poniendo todas las resoluciones que se han dado con base en esa jurisprudencia y de repente viene un expediente que trae variantes y hacen que el tribunal cambie de criterio, lo modifique. Entonces, a esos casos emblemáticos que te cambian el criterio, pues entonces a eso se les llama precisamente casos hito. De repente ibas como si fueras en una carretera en un mismo sentido y de repente hay una desviación, pero se justifica. ¿Por qué? Porque hay una premisa que hace cambiar todo el panorama, precisamente con base en que el derecho no es una ciencia exacta. Ahora bien, reglas de la lógica. Aparte de la aplicación del silogismo que ya hemos visto, no debemos olvidar que la labor del juzgador, las reglas de la lógica, premisas de validez universal, ya no la remota antigüedad, ya en la remota antigüedad griega, un pensador, Parménides, estableció el axioma de la identidad. No se olvide que lógica deriva del griego logos, que significa palabra o expresión del pensamiento, porque la lógica ayuda a expresar los pensamientos de una manera racional. Es decir, aquí nos están recordando que ya en los tiempos antiguos de la Grecia, por ejemplo, Parménides, él estableció la idea de la axioma de identidad. Cuando una cosa es igual a la otra, se debe tratar igual. Tiene lógica. Y veamos, por ejemplo, algunos principios de la lógica aplicables al proceso judicial. Identidad. Los preceptos jurídicos no siempre son idénticos porque el ser humano es mutuante y de diferente índole. Entonces, puedes encontrarte algunos preceptos iguales y otros no. La no contradicción. Dos o más principios jurídicos contradictorios entre sí no pueden ser válidos a la vez. Es decir, no puede ser y no ser a la vez. Esto rompe reglas de la lógica. Tercero, excluso. Al ser contradictorios dos principios jurídicos, uno de ellos debe ser válido y el otro entonces debe ser excluido. ¿Qué es lo que pasa cuando tú dices, este terreno es mío? Y yo digo, no es cierto, ese es mío. Bueno, pues vamos a las pruebas
y tal vez el que salga perdiendo soy yo, porque tú demostraste que realmente eres el propietario, yo estaba equivocado. Otra razón suficiente, que eso venía desde la Edad Media, como te comenté. Todo juicio jurídico debe basarse en un fundamento convincente y debidamente demostrado. No es arbitrariedad del juez. No lo decido así porque yo soy el juez. No, no, eso sería un caso de arbitrariedad. No, se llega a esa conclusión a través de fundamento lógico. Kelsen, Hans Kelsen, ya en nuestros tiempos, opina que hay una estrecha relación entre la lógica y el derecho, porque es una cualidad específica del derecho ser lógico. Alfredo Fragueiro expresa que por encima de una ley y de la doctrina de grandes juristas rige la lógica jurídica, o sea, aquel raciocinio correcto o inferencia natural que nuestro entendimiento realiza por un proceso de análisis o identidad de conceptos. Entonces, los teóricos podemos especular lo que quieras, pero sobre todo eso debe prevalecer las reglas de la lógica. Por otro lado, Luigi Ferrajoli, autor contemporáneo, dice que la base para el uso del poder del juez reside en la aceptabilidad de sus decisiones. O sea, no porque él lo mande, en cuyo caso sería arbitrario. Él debe convencer. ¿Y cómo nos convence? Con la lógica. Porque acuérdate que la lógica se aplica en general. Entonces, de acuerdo a la lógica que va desglosando en su sentencia, está justificando su decisión. Por otro lado, dice él que en un Estado constitucional deben estar sus decisiones basadas en la irrestricta aplicación de los principios lógicos, por lo cual el razonamiento judicial presenta dos aspectos. Aspecto sustancial, en donde el juzgador trata de fijar las premisas que tomará en cuenta para motivar su sentencia. Y por otro lado, el aspecto formal, que es el desarrollo correcto de su labor dentro de las premisas seleccionadas. Entonces, primero dice, estas van a ser mis premisas en un silogismo, y este es el desglose del silogismo que llega a esta conclusión. Los medios de prueba deben ser tasados, deben ser valorados, y hay tres formas de poderlos tasar, de poderlos valorar. La prueba son los elementos que entregan las partes en pugna para demostrar la verdad, entre comillas, de lo que afirman de lo ocurrido. Entonces, puede haber métodos de valoración tasados donde la ley te dice cómo debes valorar. Por ejemplo, la documental pública debe ser hacer prueba plena, salvo que sea apócrifa. Si yo muestro un acta de nacimiento donde dice que nací en Tepic, Nayarit, pues eso es cierto porque lo está expidiendo la autoridad, salvo que la prueba sea apócrifa, falsa, en cuyo caso ya me metí en un problemón por entregar un documento falsificado ante autoridad. Ahora, es en cambio tasado, es en cambio libre cuando dejamos al juez que él valore con su experiencia, con las reglas de la lógica, etcétera. Y es mixto cuando unas pruebas las establece su valoración la ley y otras lo dejamos al criterio del juzgador. Este es el sistema precisamente que se utiliza en materia electoral. Nuestro procedimiento para valorar las pruebas es eminentemente mixto. Unas pruebas dice la ley cómo las debes valorar y otras, en cambio, las dejamos a criterio del magistrado.
Entonces, en el caso que se especifica que se valoran las pruebas por el juez, pues lo tenemos de la siguiente manera. Le decimos el juzgador podrá valorar las pruebas, pero tomando en cuenta estos criterios, las reglas de la lógica. Entonces ahí es donde sí el juzgador tiene que demostrar su habilidad para manejar silogismos, reglas de identidad, de no contradicción, etcétera. Basarse en la lógica. Las máximas de la experiencia. Él no es juzgador hace 2 minutos, sino tiene toda una carrera judicial. Entonces, esa experiencia es un expertise que puede utilizarlo ahora para valorar la prueba, que quedó a su decisión, porque en ese caso el legislador decidió que el juez fuera responsable de la valoración, no le fijó el valor. Y la sana crítica que combina los dos anteriores, las reglas de la lógica y los máximos de experiencia. También se puede basar en la apariencia del buen derecho. Esto nos hace ruido. ¿Cómo que buen derecho? Si hay un buen derecho, ¿hay un mal derecho? No, el derecho no puede ser malo. Ya los romanos decían que el derecho no nos puede incitar a hacer algo malo. El derecho siempre nos debe incitar a una conducta positiva. Entonces no puede ser algo malo. Bueno, en este caso, esta palabra, esta expresión, apariencia del buen derecho, se empezó a utilizar en España desde tiempo atrás y en México se utiliza desde 1993 y generalmente se aplica para el caso de medidas cautelares, donde todavía sin entrar en el fondo de la materia, yo digo, esto no conviene que siga así. Por ejemplo, si una mujer está sufriendo de violencia política por razón de género, pues eso debe cesar de inmediato, ¿sí? No podemos arriesgar a que siga sufriendo ese tipo de violencia, medidas cautelares. Pero todavía no entramos al fondo del asunto. Sin embargo, hay que tomar las medidas por elemental sentido de humanidad, o sea, por el elemental sentido de justicia. No podemos exponer a la persona a que siga siendo víctima de esa violencia. Tomamos medidas cautelares, después vendrá todo el procedimiento y veremos si esas medidas fueron atinadas o no. Otra cosa, otro ejemplo, hay un spot en radio o televisión que así nada más de que yo lo vea, puedo considerar que va en contra de la normatividad en materia de comunicación política. Entonces, lo mejor es tomar medida cautelar y quitarlo del aire. Ya después nos vamos a todo el procedimiento que corresponda. Pero por lo pronto ya no puede seguir ahí, porque seguiría causando el mismo daño a la ciudadanía, la misma influencia negativa, etcétera. Esa es la apariencia del buen derecho, que todavía, sin entrar al fondo, nada más por lo que observamos de primera instancia, podemos deducir que es conveniente o no es conveniente. Bueno, todas estas reglas son para valorar las pruebas. Y aquí tienen algunos criterios jurisprudenciales emitidos por el tribunal que de alguna manera tocan aspectos que nacieron de la lógica. Por ejemplo, la jurisprudencia 14 del año 2018, que dice jurisprudencia de sala superior. Las salas regionales carecen de facultades para inaplicarla. Si sala superior ya pronunció una jurisprudencia en torno a un criterio de interpretación de norma, no cabe que una sala regional, la que tú quieras, pueda dejar de aplicar esa jurisprudencia. Otra, 12 del 2018. Recurso de reconsideración procede contra sentencias de desechamiento cuando se advierta una violación manifiesta al debido proceso o en caso notorio de error judicial. Pues efectivamente, si en una sala regional no se respetaron
las reglas del debido proceso, que son varias, que por ejemplo se haya notificado a las partes en tiempo y forma, que pudieron estas presentar sus pruebas y argumentos, etcétera. Si en algo fallaron las reglas del debido proceso, pues cabe el recurso de reconsideración, que es ante sala superior, y ahí termina la cadena impugnativa. Otra más, 39 de 2016, dice: recurso de reconsideración es procedente para controvertir sentencias incidentales de las salas regionales que decidan sobre la constitucionalidad y convencionalidad de normas. Esa decisión de que sean constitucionales las normas que se van a aplicar es muy delicada, y si el afectado considera que no hubo un desarrollo logístico adecuado para considerar que son o no constitucionales o convencionales, se puede recurrir al recurso de reconsideración, donde Sala Superior tendría la última palabra. La 35 de 2015. Recurso de reconsideración procede contra sentencias de las salas regionales en las cuales se deseche o sobresea el medio de impugnación derivado de la interpretación directa de preceptos constitucionales. Te digo, eso de pronunciarnos por la constitucionalidad de las normas es algo tan delicado que la última cadena impugnativa la tendría Sala Superior. La 7 de 2007, fundamentación y motivación indebida, la tienen los actos que deriven directa e inmediatamente de otros que adolecen de inconstitucionalidad o ilegalidad. Pues claro, si todo es ilegal o todo es inconstitucional, necesariamente pues no, ya no tienen validez y todo está mal. Es como edificar un edificio sobre cimientos que están mal, pues se te va a caer el edificio. 40 de 2016, derecho de audiencia. Los partidos políticos lo deben garantizar como requisito del debido proceso. Si tú no permites en la justicia intrapartidista, o sea, dentro de tu propio partido, en el órgano que imparta justicia intrapartidista, y no sé cómo se llame, Comisión de Justicia, Honoris Justicia o lo que quieras, el nombre es intrascendente, pero que sea un órgano de justicia intrapartidista y no se da el derecho de audiencia a las partes, está rompiéndose el debido proceso por razones evidentes. 21 de 2013, presunción de inocencia debe observarse en los procedimientos sancionadores electorales. Fíjate que en este punto la lógica te lo señala, y es un principio que viene desde el derecho romano. Toda persona es inocente mientras no se demuestre que es culpable. Está en la ley, está en la jurisprudencia, aquí lo estás viendo. Sin embargo, no está en nuestra mente. Ahí lo que nos hace falta es educación jurídica. Fíjate, hoy en la noche enciendo mi televisión para escuchar las noticias del día y me encuentro con que hay una denuncia en contra de un servidor público o una servidora acusado de corrupción, por ejemplo. Y lo primero que hacemos, salvo honrosas excepciones, es decir, mira, yo ya sabía, esta persona es deshonesta, y ya lo decía yo. O sea, tú das por sentado que lo es, cuando apenas está denunciada. Ahí está rompiendo el principio de presunción de inocencia, porque ni siquiera se le ha entablado un proceso. Y tú ya estás haciendo un linchamiento en redes y en comunicaciones de todo tipo, porque para ti ya es deshonesto. Entonces, está en la ley y está en el derecho desde la época de los romanos y está en la jurisprudencia, y lo vemos, presunción de inocencia debe observarse en los procedimientos sancionadores electorales, 21 de 2013. Y sin embargo no está en nuestra mente. En cuanto vemos una noticia así, inmediatamente a las redes las saturamos
con comentarios terribles. Damos por sentado que así es. Es que lo dijeron en las noticias. Sí, pero no lo dijo un juez. Es que yo escuché la grabación. Acuérdate que será la decisión del juez, no la tuya. Entonces, nunca demos por hecho que una persona es responsable hasta que no se demuestre que lo es. Lo que hay es indicios, hay una demanda, pero no hay una decisión judicial todavía. Algunos principios de la lógica procesal. El que afirma debe también probar. Si yo afirmo, tengo que probar. Y también el que niega, si de su negativa se desprende una afirmación. Yo digo, ¿saben qué? El día de los hechos yo no estaba en la Ciudad de México, donde ocurrieron los hechos. Yo me encontraba en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. No puedo estar en los dos lados a la vez. Ah, mira, primero dije, no estaba, negativa. El que afirma que estuve tiene que probar, no yo. Pero como yo dije, estaba en Tuxtla Gutiérrez y estoy haciendo una afirmación, debo demostrarlo. ¿Y cómo le hago? Pues con mis pases de abordar. Ahí se ve cuando salí de México a Tuxtla Gutiérrez y cuando regresé de allá para acá. Y también con mi nota de el hotel en donde pernocté, debidamente instrumentado como lo marca la Secretaría de Hacienda. Ahí queda demostrado que la tarde de los hechos yo estaba ocupando la habitación tal en Tuxtla Gutiérrez y mis pases de abordar lo demuestran, entre otras pruebas que pudiera tener, testimonial y muchas más. Bien, un testigo no hace testimonio, porque tendríamos que creer como si fuera palabra divina. Ya con dos podemos confrontar sus testimonios sin que esté presente uno frente al otro cuando lo depongan y ver en qué coinciden. Si coinciden en lo esencial, hacen prueba. Puedes tener 25 testigos, pero con dos que tengas suficiente, pero uno no. Y esto también viene desde el derecho romano. El que puede lo más, pues puede lo menos. ¿Sí? Si yo soy el dueño del automóvil y lo puedo vender, pues fácil que te lo puedo prestar. Está dentro de mis posibilidades. Otra, primero en tiempo, primero en derecho. También esto viene desde la época de los romanos. Dime el hecho y te diré el derecho. Sí, porque yo soy el experto, yo soy el juez. Entonces, a mí cuéntame qué pasó y yo ya sé qué artículos se pueden aplicar. No necesitas tú ser experto. Si lo citas, qué bueno. Incluso si lo citas mal, porque yo, como experto en el derecho, sé cuáles son los artículos aplicables. Luego, la interpretación jurídica debe ser a favor del afectado, ¿sí? O sea, es la famosa interpretación pro homine o pro persona, que ahora está en la Constitución. Si te caben varias interpretaciones, aplica la que más convenga a la persona. No se debe aplicar la ley en forma retroactiva en perjuicio de persona alguna, también viene desde el derecho romano. A lo imposible nadie está obligado, igual viene desde esa antigüedad. A nadie debe obligársele a declarar contra sí mismo. En caso de duda, se debe estar en favor del inculpado, el famoso indubio pro reo, que se aplica en derecho penal. Toda persona es inocente, aquí está la presunción de inocencia, mientras no se demuestre lo contrario. El dolo no se presume, se prueba. Cuando yo veo el acta con errores, no puedo decir, ah, mira, actuaron con toda intención, con dolo. ¿Cómo lo sabes? Puede ser un error. El dolo es muy difícil que lo puedas probar. Hay forma de probarlo, pero no nada más porque veas el error. Entonces el dolo no se presume, se prueba. Las pruebas deben ser valoradas en forma individual y en forma grupal. Una prueba valorada por separado puede tener un valor, pero ya si la junto con las otras pruebas, ya sea en convicción. A lo mejor una sola prueba no me da convicción, pero si la adminiculo, o sea, el verbo es adminicular, si la uno con otras pruebas que van hacia lo mismo, la prueba se fortalece, la veracidad. Otra cosa, nadie debe aprovecharse de su propio dolo. Imagínate, yo cometo un acto doloso y luego me duelo de él para que se me aplique algo en mi beneficio.
Sería darte la razón siendo tramposo. No. Algunos de estos principios devienen desde la época del derecho romano. Especificidad de la labor judicial electoral. El impacto de sus decisiones en los ámbitos de la política, la sociedad y la opinión pública hacen diferente al derecho procesal judicial electoral de otros procesos. Mira, cuando tú estabas peleando que este terreno es tuyo y yo digo que es mío, eso nos afecta a ti y a mí. El mundo de demás no se entera. Pero si yo anulo una votación recibida en una casilla, afecto a todas las personas que ahí votaron y a los candidatos y partidos que ahí participaron. Imagínate si anulo no una votación recibida en casilla, sino una elección, pues eso afecta a mucha gente. El plazo en materia electoral es muy breve. Sí, a veces son de 4 días, de 5 días, de 72 horas. Cosa que no sucede en otro tipo de procesos. Los aspectos específicos del derecho electoral, por ejemplo, en lo tocante a nulidad del voto, la votación recibida en casilla y de elección, es diferente a la teoría general de las nulidades que postula el derecho civil. Observancia de las reglas del debido proceso. Por ejemplo, el acceso a la justicia, la garantía de audiencia, la objetividad, la imparcialidad, la exhaustividad, la ética, ahí nos metemos a otra parte de la filosofía, la ética judicial, que también se debe aplicar en el proceso. La sentencia además debe cumplir con principios específicos de ética, por ejemplo, con el código modelo de ética que rige también la conducta de los juzgadores. Y vienen las conclusiones. Estas son muy subjetivas, son mis conclusiones. A lo mejor cuando las veas, porque te voy a mandar este documento, pues coincides con ellas, o con algunas de ellas, o con ninguna de ellas. Porque finalmente la conclusión, cada quien tiene la suya. Pero bueno, ahí quedan las conclusiones y ahí termina esta presentación y de hecho termina la explicación que queríamos dar. ¿Qué podemos deducir de esto? Que la lógica jurídica procesal como subespecialidad de la lógica general es una disciplina que está presente cotidianamente en la labor de los juzgadores de cualquier área del derecho. Y entonces, en consecuencia, pues también de la justicia electoral. Por eso, el operador de justicia, pues debe ser una persona con gran experiencia en el manejo de las reglas fundamentales de esta disciplina, porque sus sentencias en principio deben ser lógicas, basándose en la lógica de aplicación muy estricta, primero porque eso es la justicia. No espera menos de ti el justiciable, las partes que están en litigio. Pero también acuérdate que es posible que tu sentencia pueda ser revisada por un órgano superior. Y si no hiciste ese estudio de lógica correctamente, pues qué pena, ¿verdad? Porque te van a revocar tu resolución. En otras palabras, van a decir que estás mal. Entonces, tú tienes no solamente que resolver, sino además convencer, como lo mismo hacen las partes. No solamente basta que peleen su interés, sino que tienen que dar argumentos que convenzan. Lo judicial no es un pleito irracional, sino es un enfrentamiento de argumentos basados en la razón. No va a poderse triunfar por violencia, por imposición, sino por razonamiento. Y esto hace que la lógica jurídico-procesal sea esencial, no tangencial, sino esencial en la labor de los operadores de justicia. Qué bueno que a ustedes les interesa la lógica, por eso estás en este diplomado. Porque sea como sea, si eres abogado y te desempeñas en alguna actividad jurídica, y sobre todo si esta es de justicia, pues vas a necesitar esto como un instrumento, una herramienta para tu desarrollo cotidiano.
La lógica nos sirve a todos, nos dediquemos a lo que sea, pero estamos hablando del caso específico de los abogados y el caso más específico de los juzgadores o incluso de los litigantes. Quiere decir que está engrapada la lógica, por así decirlo, a la labor judicial. Y con esto, mira, pues nos faltan 5 minutos para que se dé la hora cero para nosotros. Hemos agotado el tema, lo único que me queda, pues es ver si hay algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran ustedes expresar y el compromiso claro de enviarles esta presentación el lunes. Lo tendrán en el curso de la mañana en sus dispositivos. No los ofrezco ahorita porque ahorita ya no encontraría ese apoyo técnico que requiero. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Pues les agradezco muchísimo estos mensajes que para mí son tan valiosos, tan recompensantes, y también sus muestras de afecto. Y estamos en fin de semana, mis queridos amigos, amigas. Espero que tengan un fin de semana excelente, que se la pasen muy bien, muy contentos, con la familia, los amigos, en fin. Cuídense mucho y pues que la próxima semana sea exitosa, tanto profesional como personalmente. Vamos a ver si la maestra tiene algo ahí en su dispositivo. Maestra, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho. No hay nada más, doctor. ¿Nos permite salir? Miren, nos faltan 4 minutos. Perfecto, detengo la grabación. Bueno, todavía alcanzamos a ver la película de la última función, ¿verdad? Les mando un abrazo muy, muy cariñoso. Por ahí veo